En este video vamos a abordar el tema del tercer tipo de estudiante que yo identifiqué hace muchos años como una de las formas de ser, insisto, predominantes, una serie de características que eran bien valoradas entre los propios estudiantes y que eran ensalzadas en los medios masivos de comunicación, en la opinión pública en general. Un breve repaso, recordemos que se habló primero del estudiante tradicional nacionalista, que tenía como característica académica rescatable su capacidad de aprendizaje, dado que se aplicaban a los estudios que les indicaban sus autoridades educativas, sus maestros, las escuelas, en fin. A mediados de los 60 adquiere predominancia un tipo de estudiante que es el que yo le llamé crítico revolucionario, y ya explicábamos por qué crítico, por qué revolucionario. Pero este tipo de estudiante llega a un momento, digamos, no de extinción, pero sí de eh, cierto desprestigio, digamos, ¿no? Recordemos que estos tipos de estudiantes también están determinados de alguna manera por las características del sistema de dominación y evidentemente también por las características de la situación económica que se vivía en cada uno de estos momentos. Hablo de un estudiante posterior a la Segunda Guerra Mundial, que surge entre las instituciones educativas de nivel medio y de nivel superior, dentro de un proceso de desarrollo favorable, lo que es la década finales de los 40, la década de los 50, principios de los 60, y era el estudiante tradicional nacionalista. Después, con un agotamiento del desarrollo económico de la nación, basado en la sustitución de importaciones, así se le llamó, viene el estudiante rebelde, el estudiante crítico revolucionario, que actúa de alguna manera en una forma diferente de entender las cosas y que se acompaña del surgimiento a nivel mundial de la cultura juvenil. Pero este estudiante crítico revolucionario constituía un peligro para el sistema de dominación. Y no digo un peligro de tipo bélico, ni siquiera de alcance político, sino un peligro en términos precisamente culturales. ¿Por qué? Porque de alguna manera la forma de entender la vida, la forma de sentir, de emocionarse ante los procesos de vida, pues va condicionando también tu conducta, ¿no? La conducta de las personas. Yo no digo que sea el pensamiento estrictamente, sí, el pensamiento es muy importante en la definición de las formas de comportarse, no. No solo eso, yo creo que también, y creo que más importante y más fuerte, es esta parte socioafectiva, que le llamamos algunos, o emocional. Es decir, tiene que ver también con los sentimientos, con las emociones, con lo que nos mueve. La palabra emoción, es momento creo que de dejarlo claro, tiene que ver con esta palabra en inglés que es motion, y también de donde viene movie, es decir, lo que anima, lo que te emociona es lo que te mueve. La palabra emoción también está vinculada a la palabra motor, es decir, a lo que genera movimiento a algo. En nuestro caso, pues estamos hablando de las motivaciones, de las emociones, del ánimo, y aquí me acerco a otro conjunto de palabras, el ánimo, lo que te anima, las ánimas, el alma. Yo no me gusta, a mí no me gusta la palabra alma ni la palabra espíritu, pero me sirve para ilustrar un poco esta idea de que más que el pensamiento, más que la razón, es la co-razón. Ya sé que no están aquí las emociones, que más bien andan por acá, pero me sirve para ilustrar, para que quede claro, porque digo
que más que el pensamiento es la emoción. Y claro, también el pensamiento, pero hay que entender que el pensamiento de alguna manera está vinculado, si no es que subordinado a la emoción. Es decir, nuestros juicios racionales, nuestros juicios de valor, están impulsados inicialmente por una cuestión emocional. Esta es la consideración básica para interpretar también estos modelos de estudiante, estos tipos de estudiante. Entonces, el peligro al que yo hacía referencia hace un momento, el peligro para el sistema de dominación que estaba encarnado en el estudiante crítico revolucionario, tiene que ver con sus conductas. ¿Cuáles conductas? Si bien las conductas activistas, las conductas de participación política, de acción social, sea lo que sea esto, no es únicamente lo que le preocupaba al establishment, al gobierno, a la gran empresa, a la autoridad social, a la autoridad cultural. Lo que preocupaba era que el estudiante le había generado unos gustos, unas modas, unas formas de ser, pero que no eran favorables para el desarrollo del capitalismo, para el desarrollo económico capitalista. ¿Por qué? Porque uno de los rasgos del crítico revolucionario fue decirle no al consumo. Consumíamos poco, comprábamos casi nada. En esta idea de no dejarse alienar, hubo una reacción muy fuerte contra la publicidad, contra el comercio, contra el dinero incluso, ¿no? Hace muchos años yo leí algún reportaje, algún artículo, no recuerdo qué era, pero que señalaba que hubo diversas reuniones en Hollywood, en Los Ángeles, en la meca del cine, donde los grandes empresarios cinematográficos y discográficos de la industria del espectáculo norteamericano estaban muy preocupados porque los jóvenes estaban consumiendo poco. Y ellos ya veían en ellos, tengan en cuenta que en ese entonces, si hoy la población juvenil es mayoritaria, en ese entonces era mucho más. Había pocos viejos, había más jóvenes que viejos. Hoy también, pero es menos la proporción. Entonces, para los grandes empresarios decían, ahí hay un nicho, ahí hay una posibilidad de mercado. Pero esa posibilidad de mercado está anulada porque los jóvenes no quieren consumirlo. Que los jóvenes están rebeldes, están reacios a lo que produce la industria, a lo que se distribuye por el consumo, a lo que deciden los políticos. Entonces, pensaron y decidieron que iban a fabricar a través del cine y a través de la música juvenil, modelos de comportamiento que regresaran al joven al consumo, y no solo al consumo por sí mismo, sino establecer una especie de competencia entre los jóvenes donde la capacidad de consumo fuera importante, volviera a ser importante o empezara a ser importante para los jóvenes. Entonces, en 1975 sale al mercado un personaje que yo en lo personal detesto, y lo detesto porque de alguna manera fue el que influenció con gran poder a mis congéneres, a los jóvenes de mi generación, un poquito mayores, un poquito más jóvenes, un poquito de menos edad, para regresar a esquemas de comportamiento, a sistemas de valores que favorecieran su consumo, que los llevaran de nuevo a las compras, al seguimiento de las modas, a la adquisición de productos suntuarios, ociosos o no, pero el joven tendría que comportarse como un gran consumidor. Y este joven fue precisamente Tony Manero, el personaje de la película Fiebre de Sábado en la Noche. Esto surge en 1975 y a partir de allí no solo es este joven que acostumbra a vestirse de traje, que tiene un empleíto
un empleito chiquito con un muy bajo sueldo, y él invierte todo su ingreso en la fiesta, ¿no? Después de esta vinieron otras películas donde recuerdo una de un título muy significativo que decía, gracias a Dios es viernes. ¿Por qué? Porque el viernes, ya no el sábado, sino el viernes, se convierte en el día de la fiesta, en el día que hay que ir a la discoteca, a oír música, a bailar. Ya no el baile espontáneo, un tanto desenfrenado del rockero, del hippie, no, no, no. Ya los bailes más cuidaditos, más estilizaditos, más propugnados desde los cantantes, desde los actores, ¿no? Es decir, lo que te producía el Hollywood o el cine oficial y la industria discográfica. Y se pone de moda la música disco. La música disco que no era fácil reproducirla fuera de los estudios. Ya usaban cajas de ritmos, ya se usaba música electrónica, sintetizadores, para producir una música rítmica muy pegajosa, muy incitante al baile, con voces muy tipludas, ¿no? Pero que estaba también asociada a este esquema de baile, que por ahí también vi alguna vez, tiempo después, una hermosa frase, se las voy a mencionar, que el baile no es más que la realización vertical de un deseo horizontal. Es decir, se empieza a explotar de nuevo el baile ya, digamos, abiertamente como una forma del erotismo, como eh, una introducción al coito, ¿no? Un introito, queda bonita la palabra, introito para decir esto, eh, y porque el baile acompañado de tragos, ¿no? Y de ciertas drogas que empiezan a manejarse ya con mayor eh, facilidad. Drogas que te aceleran, drogas high, drogas que te elevan, drogas que te estimulan. No es la cafeína, no, no, no. Ya estamos hablando de las metanfetaminas, las tachas, se pone de moda el popper también y evidentemente la cocaína y el alcohol. Entonces, es las drogas alucinógenas, hongos, LSD, peyote y las drogas, digamos, ansiolíticas como la marihuana, quedan de lado, ¿no? Porque ya el chiste ya es reventarse, y reventarse para ligar, y los que ligaban eran los hombres otra vez, y las mujeres se vestían y se movían muy provocativamente para atraer la atención de los hombres. Es decir, se regresan las estructuras machistas. En la película de Fiebre de Sábado en la Noche, Tony Manero no solo es un gran bailarín, porque vaya que bailaba muy bien John Travolta, ¿no? No solo es, digamos, la estrellita de la disco, de la discoteca. No solo eso le permite ser también un depredador sexual y un engañador de mujeres, ¿no? Para llevarse a alguna mujer a la cama, pues, le promete el oro y el moro y los compromisos que finalmente no cumple, ¿no? Y este es un poco el esquema con el que empieza a cambiarse al joven. Los jóvenes ya de alguna manera aburridos, cansados de derrotas, de las derrotas que se vivieron en los 70s a los movimientos estudiantiles, ya lejanos de la influencia de los guerrilleros como el Che Guevara en México, como Lucio Cabañas, como Genaro Vázquez. Estos jóvenes sí se dejan influenciar por esto. Para mí fue verdaderamente traumático de pronto ver cómo mis amigos, mis compañeros de preocupaciones, de ideales, de lucha, empiezan a botar pues, los jeans, las camisas de jerga, las camisetas, el pelo largo, y se empiezan a cortar el pelo al estilo de John Travolta, siempre muy peinadito, muy engominadito, y se empiezan a poner estos trajecitos entallados, brillosos, las telas vuelven a ser la seda, por supuesto las telas sintéticas, el nylon, el acrilán, qué sé yo. Los zapatos muy bien lustraditos, zapatos picudos, cero polvo, muy bien rasuraditos, ¿no? Y
que a las reuniones juveniles pues ya no eran las tertulias donde se discutía, donde se escuchaba la música latinoamericana, también el movimiento de revolucionario latinoamericano para esas fechas estaba siendo derrotado y arrasado por las dictaduras militares que empiezan a reinstaurarse en todo el continente, el continente latinoamericano, por qué no decirlo así, que fue resultado también de la participación, de la acción abierta, descarada de los Estados Unidos. Hay un momento en que Henry Kissinger, el secretario de Estado de Nixon, recorre distintos países de América Latina y casualmente, casual o causalmente, en esos países pasa Kissinger y a los pocos meses, a los pocos días hay golpes de Estado, y golpes de Estado terribles, brutales, genocidas, ¿no? El más terrible fue el golpe de Estado contra Salvador Allende de 1971, no, 73, de 1973, un 11, un 11 de septiembre. Y bueno, se habla de que este hombre, Pinochet, desapareció, mató a más de 30.000 chilenos. Algo similar sucede en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Perú. Y por supuesto en Centroamérica pues estaban las dictaduras añejas, ¿no? De tiempo atrás. En fin, se empezaba a vivir una especie de derrota de los movimientos izquierdistas, de los movimientos con tendencias socialistas. Y claro, pues los jóvenes no muy informados, recuerden que no había grandes medios de información, la televisión estaba perfectamente controlada por los regímenes y los periódicos pues no eran precisamente materia de lectura de los jóvenes, ¿no? Algunos sí los leíamos, pero pues no éramos en general asiduos a estas lecturas. En fin, ahí cambia el comportamiento del joven. Digamos que la cultura juvenil pasa de ser una cultura protestataria a ser una cultura que yo llamaría reventada, ¿no? También la palabra reventón empieza a ser muy usual para identificar las formas de entretenimiento de los jóvenes. ¿Qué era un reventón? Pues era una reunión de jóvenes donde se bebía hasta perderse, se drogaban, había sexo, ¿no? Era una especie de pequeñas orgías, ¿no? Y ese era el chiste, eso era lo que se anhelaba, eso era lo que se buscaba. Evidentemente esto también fue acompañado de una despolitización brutal, ¿no? Tanto así que los viejos críticos revolucionarios, los antiguos críticos revolucionarios, empezamos a caer en el descrédito. Ya no éramos bien vistos por nuestros compañeros. Nos acusaban de grillos, de alborotadores, sí, traíamos una moral revolucionaria, éramos muy pesimistas también, ¿no? Muy apocalípticos. Humberto Eco escribió un libro que era precioso, que se llamaba Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. Y esto señala también esta dicotomía. Dice, bueno, habíamos algunos apocalípticos que decíamos que el sistema de dominación estaba por caer y que había que darle un empujoncito para terminar de derribarlo y montar otros sistemas, otros regímenes menos autoritarios. Pero había otros que no, que decían que esto ni se iba a caer, si se caía pues allá problema de los que lo tiraran o quienes se dejaran involucrar en estos cambios de régimen, y que ellos venían a integrarse al mundo, integrarse a la vida, integrarse a los grupos y a las formas de vida dominantes. De ahí yo construyo este tipo ideal de o tipo o modelo teórico, tal vez en una mejor expresión, del estudiante elitista empresarial. Coincide con que en los 70 las crisis económicas estaban ya a la orden del día. Ya no era México un país que crecía en su economía, dirigido por un grupo dominante, autoritario, ¿no? El partido en el poder, el PRI. El PRI mismo ya estaba en crisis, ya su dominación estaba deteriorándose muchísimo. Pero ya no había tampoco una fuerza de izquierda fuerte y poderosa que llegara
a intentar suplir o intentar influenciar en este sistema de dominación, a atenuar la dominación. No. La gran empresa surge, se vuelve más fuerte, más poderosa. Entonces estamos hablando que a partir de mediados de los 70, de 1975, que surge la moda disco, hasta más o menos mediados de la siguiente década, 86 y de ahí en adelante, el modelo de estudiante era este estudiante que quería ya no pertenecer a la tradición, ya no vincularse a las instituciones del Estado Nacional, ya no era el estudiante tradicional nacionalista, ni mucho menos era el estudiante crítico revolucionario, no les interesaba hacer la crítica. Finalmente la crítica te preocupa, te incomoda, te genera malestar y genera malestar en otros, ¿no? No, lo que ellos querían era, su proyecto de vida era pertenecer a la élite económica, a la élite social, a la élite política, y lo que te facilitaba vincularte a ello era tratar de trabajar para la gran empresa, para la empresa que te pagaba bien. Ya no eres burócrata del Estado, ya no eres un académico de las instituciones públicas. No, no había que ir al mundo de los negocios, a las finanzas. También en esos años empieza, digamos, la explosión de las universidades privadas, de las escuelas particulares. Es decir, el mundo empresarial empieza a tener mucho más potencia, mucho más influencia en los jóvenes. ¿Cómo eran estos jóvenes? Sabían que para colocarse en las élites tenían que ser también adaptables a lo que el mundo empresarial les exigía. La visión gerencial, la visión administrativa de las instituciones académicas empieza a ser mucho más fuerte que la visión académica. Tanto así que se empieza a exigir como alternativa a las penurias institucionales y a las penurias personales, penurias me refiero a pobreza, se empieza a ver un problema administrativo, de tal manera que se empieza a privilegiar el control administrativo de las instituciones educativas, en las instituciones públicas en general, por encima de las finalidades propias de estas instituciones. Dentro de las universidades, por supuesto que la dimensión administrativa empezó a subordinar a la dimensión académica. Y bueno, el razonamiento es fuerte, ¿no? ¿Cómo vamos a mantener escuelas que no cobran colegiatura, que son prácticamente gratuitas, y no ofrecen ninguna ganancia, no son rentables? La rentabilidad se convierte en el criterio fundamental de la acción pública, incluyendo la educación. Y son momentos en que, después del, recordemos, 1975, está gobernando en sus últimos años López Portillo, está a punto de entrar en una crisis brutal económica de este país, después del auge petrolero, hay despilfarro, hay corrupción rampante, y viene un régimen que no puede controlar la economía, el régimen de Miguel de la Madrid, y que además le revienta el temblor del 85, ¿no? Entonces, el problema monetario, el problema financiero, el problema del dinero es fundamental. Y esto hace que muchos de los jóvenes empiezan a preocuparse por el nivel de vida. El nivel de vida basado en la posesión, la tenencia de dinero o la ganancia. Entonces la ganancia se convierte en el valor por excelencia. Para las sensibilidades como la que yo había cultivado, y no solo yo, sino muchos otros, pues este es un mundo muy triste. Mientras está el gran reventón, ¿no?, donde la gente quiere aparentar en una posición social que no tiene, ahí surgen estos que después se les llamó wannabes, es decir, yo no soy pero quiero ser. ¿Ser qué? Ser rico, ser potentado, y hago todo lo posible por aparentarlo. Esto nos resultaba muy triste a algunos, ¿no?
Pero bueno, esto impera, y por lo menos durante esa década que va del 75 al 86, digamos. ¿Por qué marco el 86? Porque en el 86 vuelve a haber un movimiento estudiantil politizado, con tendencia izquierdista, donde vuelven jóvenes más parecidos a los críticos revolucionarios a organizarse colectivamente y a generar una moda, una forma de comportamiento diferente. El movimiento es el famoso Consejo Estudiantil Universitario, que paraliza la UNAM, que genera movimientos de adhesión en muchas otras instituciones, en fin. Pero yo quiero hablar hoy, o estoy hablando, del estudiante elitista empresarial. La idea era, eran jóvenes que buscaban divertirse, ¿no? Y la parte más padre de divertirse, vaya, la forma más fácil de divertirse, era contar con recursos, pertenecer a la élite, poder entrar a la discoteca que tenía grandes filas para entrar, no más por el hecho de ser alguien prestigiado, ¿no? Incluso el término popular adquiere un nuevo significado. Mientras antes del 75 los populares en las preparatorias, en las universidades, eran las personas que se adherían al pueblo, que simpatizaban con el pueblo, es decir, con los grupos más pobres. De pronto el popular se convirtió en el niño famoso. Entonces los populares eran los guapos, ricos y divertidos, ¿no? La diversión se convierte en el esquema de vida. ¿Qué hacían los estudiantes elitistas empresariales? ¿Cómo se comportaban académicamente? Ellos tenían su objetivo muy claro. Yo quiero llegar a ser gerente y tal vez hasta CEO, le dicen ahora, de alguna empresa, ¿no? Que me genere dinero, que me dé tiempo libre y para que yo pueda divertirme. Entonces, muy conscientes de ello, muy congruentes con esto, su paso por la universidad, su paso por las escuelas de nivel superior, era lo más cómodo posible. Ellos veían, y lo era, la universidad es un espacio que te permite también divertirte mucho, ¿no? Cuando tenían que estudiar, estudiaban. Si el maestro no les dejaba de otra, si la institución les exigía subordinación, buen comportamiento, ser calladitos, lo hacían. Se plegaban, se adaptaban, porque sabían que al final iban a contar con un título y este título les iba a permitir vincularse a la gran empresa. Este gesto, el me parece que es un gesto que está señalando una descarga de presión. ¿Por qué es reventarse el viernes? Pues porque lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en el día te la pasabas sometido a las disciplinas académicas, escolares o bien laborales, ¿no? Y también familiares. Entonces, si había que portarse bien en la casa, pues te portabas bien en la casa, porque si no, pues te desheredaban, o bien tenías que salir de la comodidad del lugar paterno, ¿no? En los casos que así era. Entonces estaba más difícil. Entonces te portabas bien, nada más mientras llegaba el momento de portarte mal. Muy mal. Pero no mal en el sentido de hacerles daño a otros. Esto también hay que decirlo. No eran malosos, no eran gandallas, no eran como los sicarios de ahora, ¿no? O como los porros que siempre han existido, ¿no? Que nada más andan buscando cómo agandallar, cómo ejercer cierto sadismo. No, no, no. Ellos querían divertirse, punto. Si tenían que acostarse con la secretaria de control escolar para lograr algo, una buena calificación, lo hacían. Si era necesario transar, sobornar a alguien por algún trámite, lo hacían, ¿no? Sin ningún temor moral, ¿no? Sin ningún remordimiento. Entonces, ¿cuál era la cualidad? Porque tampoco eran grandes estudiantes, estudiaban lo mínimo posible, porque el estudio no es, en general, divertido, ¿no? Puede ser placentero para muchos, pero en general no es divertido.
Ellos preferían divertirse. Entonces estudiaban lo mínimo posible. No eran los estudiantes que aprendían, como el modelo tradicional nacionalista, ni mucho menos eran los estudiantes que crearan algo. Todos se lo consumían porque les venía ya dado. La moda en el vestir, en el hablar, en la música, era producido en las grandes empresas. La música disco, insisto, es muy clara, ¿no? Muy definitiva. O sea, no se podía producir en una esquina. El rock, pues, una guitarra bastaba, o una serie de gente sonando unas percusiones, bastaba para hacer música, ¿no? Eh, Prácticamente todos los grupos de rock podían ser emulados, podrías hacer un cover, si te sabías tocar lo elemental de una guitarra, inventabas unas percusiones con lo que fuera, ¿no? Y tenías música. No, en la disco no. En la disco tenías que comprar el disco, el cassette. Empiezan a desarrollarse estos dispositivos electrónicos portátiles con audífonos para poder oír la música. La ideología tampoco, los jóvenes participaban en la fabricación de planteamientos ideológicos, ¿no? Digamos que su calidad académica convencional era muy baja, pero sus resultados eran buenos. Tenían buenas calificaciones, pero las calificaciones no correspondían con un aprendizaje, con una sabiduría, con un conocimiento, ni mucho menos con un comportamiento que se orientara al desarrollo, al enriquecimiento de la parte cognitiva, digamos, de la cultura, ¿no? La cultura era baile, música, fiesta, reventón. ¿Cuál era su característica positiva? La recreación. Yo creo que en un segundo video dedicado a estos jóvenes tendremos que hablar un poco de esto de la recreación, pero ya lo haremos con relación a los otros dos valores, ¿no? Ya con este tenemos el tercer gran valor académico que yo trato de incorporar en una metodología del trabajo académico, y es la recreación. Entre el estudiante elitista empresarial, el estudiante bien prestigiado, el popular, era el estudiante divertido, el reventado. Y el estudiante poco prestigiado, pues era el aburrido. ¿Por qué eras aburrido? Pues porque estabas preocupado por la historia, por la revolución social, por la ideología, por la opresión, por la pobreza de la gente, aunque tú no la vivieras. Y también era aburrido el que se dedicaba a estudiar. El ratón de biblioteca, el ñoño, el nerd. Este es otro conjunto de películas que surgen para denigrar, para denostar al estudiante estudioso, valga la redundancia, ¿no? Y por supuesto también al estudiante politizado. En fin, ya en el próximo video vamos a poder hablar, pues, de qué es el aprendizaje, qué es la creación y qué es la recreación. Y por qué yo sostengo, y hasta la fecha sostengo, que uno de los propósitos educativos más elevados, propósitos educativos escolares más elevados, es poder juntar en un mismo momento permanente, pues no en un momento, sino hacer coincidir permanentemente el aprendizaje, la creación y la recreación. Pero esto será materia de otros videos. Iba a decir de otra selfie, de otro video selfie, porque finalmente esto es una gran selfie animada. Vamos a verlo en unos próximos. Y para ello voy a hacer también un intermedio de algún videíto o algunos videitos más cortitos, donde voy a leer algunos de los poemas donde yo canto un poco a esta derrota del movimiento estudiantil, o más que el movimiento estudiantil, la derrota
de los impulsores de la cultura juvenil, los jóvenes, ya no solo los estudiantes, los jóvenes crítico-revolucionarios y su grosera sustitución por el joven elitista empresarial. Voy a leer algunos poemitas al respecto, pero esto será en otros videos. Gracias por llegar aquí. Pónganle una buena manita. Compartan. Recomiéndenme si lo creen pertinente. Y si no, me sigo con esta baja audiencia. Les agradezco mucho. Adiós.